una vez más, Profesión Creagen entrevistando a los nuevos valores. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Elizabeth Córdoba. ¿Cómo estás, Elizabeth? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes. Le saluda su amiga Elizabeth Córdoba, Producciones Creagen, con señor Genaro Huaraca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elizabeth? Dime, ¿de qué parte es Elizabeth? Cuéntanos. Yo soy de San Miguel la Mar de Ayacucho, Vista Alegre, ¿no? Mi pueblo es Vista Alegre. De la Mar de Ayacucho, mira tú. Dice que en Ayacucho son cuna de artistas, Elizabeth, ¿sí? Sí, pocas conozco yo porque recién estamos empezando. Bueno, todavía no conozco muchos. Dime, Elizabeth, ¿qué tiempo ya estás cantando? Bueno, en arte estoy un año dedicando y lento pero seguro, ¿no? Dime, Elizabeth, cuando decretaron cuarentena, el gobierno dijeron que no hay evento hasta el próximo año. ¿Qué dijo Elizabeth? Wow, no sé eso. Bueno, nos preocupamos, ¿no? Porque nos gusta salir, cantar con el público lindo, que te aplaudan. Es bonito, muy bonito cantar. Nos quedamos tristes, pues, ¿no? Esperamos que pasa muy pronto para volver a dedicar nuestras canciones, subir en escenarios, ¿no? Claro, claro. Esa es la idea, pues, ¿no? Ya vamos a llegar a los 9 meses con esta pandemia, pues, espero que todo pase muy pronto y reencontrarnos, pues, en los escenarios, pues, ¿no? Y volverte a escuchar en los escenarios, Elizabeth. Dime, Elizabeth, ¿a qué partes del Perú has viajado con tu música? Bueno, con música, mayoría acá cerca nomás todavía. No conozco todavía en provincia. He oído Huaraz también, canta, donde la señora Aide Raimonda. Bueno, así poco. Dime, y cuando tú vas a esos sitios, ¿qué canción te pide más? ¿Cuál es la canción que te pide más? De Alicia Delgado. Bueno, de esas canciones son muy bonitos recuerdos, ¿no? Nos recuerdan muchas cosas. Eso es lo que le gusta a la gente. Dime, ¿podéis interpretar un pedacito de ese tema? Sí, claro que sí. Como dicen en esta vida, todo se termina. Como las penas que tengo, no se acaba, no se termina, no se acaba, no se termina. Golondrina, golondrina, tú que vuelas por el aire, llévame entre tus alas a las tierras donde no existe sufrimiento ni los pesares. Eso, ¿no? Está bonito, cantas bonito, Elizabeth, ¿eh? Tiene bonita voz. Gracias, señor Genaro, muchas gracias. Dime, Elizabeth, ¿en tu familia alguien motiva la música igual que tú? No, bueno, tengo un hermano que canta, ¿no? Pero muy poca sale. A mí sí me gustaba cantar desde pequeña. No podía, muchas razones, ¿no? Y ahí empecé a dedicarme. Tengo que hacer lo que sueño, lo que me gusta, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer proyectos para poder sobresalir adelante lo que nos gusta. Dime, Elizabeth, ¿a qué artista admiras? Yo admiro a la señora Gisela Lavado porque es chilera, ¿no? Y canta muy bonito y me gustan sus canciones. Chelera, ¿no? ¿Y toman cerveza? No, bueno, dedicando canciones y tiene mucha, como para tomar, canta, ¿no? Claro, sí, le he Eso escuchado. Es lo que canta admiro. Bonito. Bueno, mi sueño era conocer artistas grandes, ¿no? Como señora Gisela Lavado, Noemí Guamán, Marisol Cabero, esas canciones que me gustan, ¿no?
Siempre quise conocer. Puedes conocerlo, pues, Elizabeth, no hay ningún problema esa parte, ¿eh? Sí. Dime, Elizabeth, ¿algún número para contratos? Sí. 948-680-578. ¿Solamente para contrato o para maltrato también puede ser? Solamente para contrato. Pero para maltrato también, pues. Para maltrato, no, por favor. No, señor. ¿Cómo crees que para maltrato va a ser? Una broma te estamos haciendo, pues, Elizabeth. Bueno. Claro. Dime, Elizabeth, ¿qué les puedes decir a tu amigo del Facebook que te van a ver? Bueno, decirla que comparten esta transmisión, ¿no? Agradecerla a mis amigos, a mis compañeros de arte, de amigos de redes sociales, por apoyarme, por darme ánimo para poder seguir adelante y no quedarme atrás, ¿no? Claro. Gracias a ellos estoy día a día mejorándome. Qué bien, Elizabeth. Dime, Elizabeth, a ver, pues otra cancioncita, cántanos, Elizabeth. ¿Cuál podría ser? ¿De quién? Bueno, también sé de Ayacucho, ¿no? De músicas antiguas. Ah, sí, a ver. De Coca Quintucha. Wow, eso es bonito. Sí. Dime, Elizabeth, aparte de Coca Quintucha, ¿sabes ese tema de que es ayacuchano, Ángel de mi vida, sabes? Sí, Toquito de Samantha. No, Ángel de mi vida. Ese es Tuquito, no, este es Ángel de mi vida, te digo. No, no tanto. Ya, a ver, cántate pues a ver, un ayacuchano triste, cántate. Música ayacuchana. Coca Quintucha. Ya, va, puede ser. Coca Quintucha, hoja redonda. Coca Quintucha, hoja redonda. Hamsia chanqueño japedaita. Para pehuera pehuajayas jaita. Hamsia chanqueño japehuera pillaquillas jaita. Y bueno, esas son mis canciones que para llorar, ¿no? Sí, está muy bonita esa canción. Trae muchos recuerdos. Sí. Sí. Dime, Elizabeth, ¿cómo te verías de acá 5 o 6 años, Elizabeth? Wow, desde acá 5 o 6 años estaré mejor, ¿no? O conociendo muchas cantantes, muchos artistas, muchos lugares, muchas amistades, mucho, no sé, el sueño, ¿no? Uno sueña que muchas cosas puede conocer. Si Dios nos permite seguir adelante, bueno, seguiremos así y conociendo a las personas que nos abre su corazoncito, que nos recibe con mucho cariño, con mucho amor. Eso es lo que nos hace sentir mucho, muy feliz y nos motiva el corazón. Claro, Elizabeth. A todo esto, Elizabeth, ¿cómo está el corazoncito de Elizabeth? Cuéntanos, pero con la verdad. Bueno, mi corazoncito está muy bien hasta ahora, muy emocionado no pensaba llegar el programa Criagen. No sé, me siento algo nervioso. No te pongas nerviosa, Elizabeth. Gracias, señor Genaro, muchas gracias por tu programa Criagen. El producción es Criagen, ¿no? Conocerla por este medio, conocer muchas personas, muchas amistades. Gracias a ti, señor Genaro Baraca, les agradezco mucho. Qué bien, Elizabeth. Es que nosotros apoyamos a los Nuevos Valores. Es una ventana más para todos ustedes, pues, apoyarlo, ¿no? Es la idea de nosotros, que ya tenemos en esto más de 12 años y seguiremos apoyándolos mientras podamos, pues, Elizabeth. Es una ventana más para todos ustedes. Gracias. Elizabeth, a ver, tú tienes un marco musical, ¿qué nombre tiene? Sí, los amigos del escenario. Recién estamos armando
Bueno, todavía no, pero estamos pensando armar y sacar grabaciones, ¿no? Claro, esa es la idea, pues, Elizabeth, ¿no? Hacer grabaciones y todo eso, pues. Sí, sí, señor Genaro. Eso es lo que... Dime. Eso es lo que estamos... Proyectos este 2020, ¿no? Como para 2021. Dime, ¿habrás compuesto algún tema de tu inspiración tuyo? Sí, hay muchos temas que yo compuse. ¿Ya? Con mis propias palabras, con mis propias respiraciones. Recuerdo de mi abuelita, ¿no? Ya está, descansa en paz. Y bueno, hay muchas canciones. Mira tú, a ver, ese de ese tema que has compuesto, de tu propia inspiración, que es de tu abuelita, ¿puedes cantar un pedacito? ¿Podría ser, Elizabeth? Sí. A ver tu composición, quería escucharte. Panteonero de poca raza, panteonero de poca raza, porque es llevando a mi mamita, porque es llevando a mi mamita. Ahora lloro sin su presencia, ahora sufro sin su presencia. Quiero verlo y ya no puedo. Quiero encontrarlo, tampoco puedo. Bueno. ¡Qué linda canción! Sí. Ayacuchanas tenía que ser, porque las ayacuchanas son cones de artistas y cantan muy bien. Sí. Esa es tu propia composición, ¿sí? Sí, es mi propia canción. Qué bien, qué bien. Me gusta. ¿Así son todas tus composiciones? ¿Así de sentimental son? Sí. Qué bonito, me gustó. Honestamente te digo, Elizabeth, ¿eh? Gracias, señor Genaro. Una vez más, tu número telefónico, Elizabeth. A ver, 948-680-578. Hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues, Elizabeth. Tu despedida para que la gente, Elizabeth. Gracias, Producciones Criagen. Señor Genaro Huaraca, disculpo. Muchas gracias por entrevista. Les agradezco mucho. Las gracias a ti, Elizabeth. Que tengas un buen día y estamos en contacto. Cuídate.